La madrugada del 17 de mayo de 1728, la hacienda del Marqués de Puebla se sumió en un silencio extraño, un silencio tan denso que incluso los gallos parecían haber callado. Los criados dormían en los corredores, los caballos en los establos agitaban de vez en cuando sus crines, y el viento tibio de la noche rozaba los ventanales cerrados. Todo parecía en calma, hasta que un grito desgarrador rompió la quietud. Fue un alarido ahogado, seguido de un golpe seco, como si un cuerpo pesado hubiera caído sobre una silla. Los sirvientes más cercanos se incorporaron sobresaltados, mirándose unos a otros, dudando de si era un sueño o una señal de desgracia. El grito volvió a resonar, esta vez más profundo, más breve. Luego, nada, solo el murmullo del viento entre los naranjos del patio. Cuando los criados finalmente reunieron el valor para acercarse al despacho del marqués, lo que encontraron los marcaría para siempre. Allí, sentado en su sillón de cuero, estaba don Alonso, Marqués de Puebla, con la cabeza ladeada, los ojos abiertos y fijos en la nada. De su cuello manaba un torrente de sangre que caía en hilos gruesos sobre su camisa blanca, tiñendo el suelo en un charco oscuro. A un costado, la madera de la mesa estaba salpicada con gotas rojas, como si alguien hubiera pintado un cuadro de horror. El cuerpo aún estaba tibio, la herida fresca, y el aire cargado del olor metálico de la sangre. Uno de los criados murmuró una oración temblorosa, mientras otro corría hacia los aposentos de los niños, con la esperanza de que ellos estuvieran a salvo. Pero lo que halló en esas habitaciones fue aún peor. En la primera cama, el hijo mayor, apenas de 14 años, yacía con la garganta abierta, sus sábanas transformadas en un lienzo escarlata. En la segunda, el niño más pequeño, de apenas 8, reposaba inmóvil, con los ojos cerrados, como si aún durmiera, pero con una línea oscura que atravesaba su cuello. En la tercera, la hija de 12 años estaba boca arriba, las manos recogidas contra el pecho, como si hubiera intentado rezar antes del golpe fatal. Los criados comenzaron a gritar. Algunos huyeron despavoridos hacia el patio, otros cayeron de rodillas llorando, incapaces de comprender lo que veían. Y allí, en medio de todo ese escenario de horror, apareció la figura serena de Micaela. Avanzaba despacio por el corredor, con la navaja aún en la mano. El filo brillaba bajo la tenue luz de las velas, cubierto de sangre hasta la empuñadura. Su vestido estaba manchado, las mangas empapadas, y sin embargo, su rostro no mostraba arrepentimiento ni locura, sino una calma inquietante, como la de alguien que había cumplido con un deber ineludible. Se detuvo en el umbral de la sala principal. Los sirvientes retrocedieron, paralizados, incapaces de acercarse ni de huir. Micaela levantó la vista y con voz baja, casi susurrando, dijo: «Ya no sufrirá más, ni él, ni ellos». Nadie osó responder. El silencio se apoderó otra vez de la hacienda, roto solo por el goteo constante de la sangre cayendo sobre el suelo de piedra. Esa madrugada, Puebla dejó de ser la ciudad devota de iglesias blancas y campanas alegres. Se convirtió en el escenario de un crimen que parecía imposible. Una madre que, con una simple navaja, había degollado al marqués y a sus propios hijos como si fuesen corderos ofrecidos en un sacrificio. Micaela no era, a simple vista, una mujer destinada a la infamia. Nació en Puebla, en el seno de una familia de comerciantes modestos, sin títulos ni blasones. Desde niña fue descrita como seria, reservada, de belleza discreta pero intensa, piel clara, ojos oscuros y profundos, cabello negro recogido casi siempre en un moño severo. No era de risa fácil. Su rostro parecía tallado en piedra, y solo en momentos contados mostraba una sonrisa leve, siempre contenida. Su educación
Fue estricta. Creció en un hogar donde la religión dominaba cada gesto de la vida cotidiana. Rezaba al amanecer, al mediodía y al anochecer. Aprendió desde temprano a coser, a administrar el hogar, a obedecer en silencio y, como tantas mujeres de su tiempo, comprendió que su destino estaba escrito no por su voluntad, sino por el matrimonio que la familia pactara para ella. Así fue como, a los 17 años, fue entregada al Marqués de Puebla. Él, mucho mayor, buscaba no solo una esposa, sino también la apariencia de virtud que su linaje desgastado necesitaba. Para la joven, aquello significó abandonar el calor familiar y entrar en un mundo de lujo frío, de pasillos interminables, de sirvientes obedientes y de un esposo que, más que marido, era un amo distante. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por un papel que Micaela interpretó con disciplina, la de esposa ejemplar. Administraba la casa, recibía a las visitas con cortesía, se mostraba devota en misa, dio a luz a 3 hijos, y durante un tiempo encontró en ellos la única luz que mitigaba su soledad. A ojos de la sociedad, era el retrato perfecto de una dama noble de la Nueva España, obediente, recatada, discreta. Pero quienes la conocían más de cerca sabían que bajo esa apariencia había algo más. Tenía una mirada que a menudo se perdía en el vacío, como si en su interior habitara una tormenta que no se atrevía a mostrar. Nunca levantaba la voz, pero sus silencios pesaban más que cualquier grito. Los criados la respetaban profundamente, aunque algunos confesaban sentir miedo al estar a solas con ella. Tenía una calma que parecía esconder un filo, dirían después. Su relación con el marqués era, en el mejor de los casos, fría. Él era hombre de negocios, dedicado a viajes, a cuentas, a banquetes con otros nobles. A Micaela la trataba como adorno, como garantía de reputación. Nunca hubo ternura en sus gestos, ni palabra de afecto, solo órdenes, exigencias, críticas veladas. Y aunque ella cumplía con cada deber, dentro de su pecho comenzaba a crecer una herida invisible, la certeza de ser prisionera en su propio hogar. Con el tiempo, incluso sus hijos empezaron a serle arrebatados. Educados bajo la estricta supervisión del padre y de preceptores contratados, fueron distanciándose de la madre, que al principio los había cuidado con devoción. Los veían menos como refugio y más como figura severa. Micaela, herida, comenzó a percibir que ni siquiera en ellos encontraba ya consuelo. Así, en el corazón de aquella mujer aparentemente intachable, empezó a gestarse un vacío. Nadie lo notaba, porque Micaela sabía ocultarlo tras el velo de la corrección y el silencio. Pero ese vacío pronto se llenaría de algo más oscuro, una mezcla de rencor, desesperanza y una calma peligrosa que se convertiría en el preludio de la tragedia. La ciudad veía en ella a una esposa ejemplar. Sus criados la veían como una señora respetada. Pero dentro de Micaela crecía la semilla de lo que tarde o temprano la transformaría en la mujer capaz de degollar al marqués y a sus propios hijos con una simple navaja. Puebla, en 1728, era una de las joyas del virreinato de la Nueva España. Una ciudad levantada con piedra volcánica y cúpulas cubiertas de azulejos brillantes, donde las campanas de sus más de 70 iglesias resonaban desde el amanecer hasta la medianoche. Era un lugar de procesiones solemnes, de mercados rebosantes de seda y especias, y de haciendas que extendían su poder más allá de los límites urbanos. En las calles principales, los comerciantes se enorgullecían de su prosperidad. Las caravanas traían productos desde Veracruz, y las mercancías seguían rumbo hacia la capital virreinal, la Ciudad de México. El oro y la plata circulaban. Las telas finas se exhibían en escaparates y las plazas se llenaban de música y vendedores ambulantes, pero esa imagen de esplendor tenía un reverso oculto. Detrás de los muros de cantera,
y de los palacios con balcones de hierro, se escondía una sociedad profundamente desigual. Los nobles criollos vivían en un mundo cerrado y arrogante, blindados por sus títulos heredados y por su cercanía con la Iglesia. Los indígenas y mestizos, en cambio, trabajaban como sirvientes en las casas o como peones en las haciendas, sometidos a deudas perpetuas y a castigos físicos. La distancia entre las clases no era solo económica, sino también simbólica. Los unos se consideraban casi divinos, los otros apenas humanos. La Iglesia dominaba la vida cotidiana. Los sermones regulaban la moral pública. Los confesores escuchaban los pecados más íntimos, y los inquisidores vigilaban que ninguna palabra o gesto escapara a la ortodoxia. Para las mujeres, la religión no era solo guía espiritual, sino también prisión. Se esperaba de ellas obediencia, recato, sumisión. Su papel estaba limitado al hogar o al convento. Quienes salían de ese molde eran señaladas como locas o endemoniadas. Era, además, una época marcada por tensiones invisibles. El virreinato se enriquecía con el comercio transatlántico, pero esa riqueza se construía sobre abusos, esclavitud y represión. En las calles, los rumores corrían como pólvora: conspiraciones, infidelidades, maltratos ocultos, tras fachadas de lujo. Puebla era una ciudad devota, sí, pero también un escenario de hipocresía y de silencios impuestos. En ese contexto, la figura de Micaela se entiende mejor. Como esposa del marqués, estaba atrapada en la contradicción de una sociedad que alababa a la mujer virtuosa, mientras le negaba voz y libertad. Sus días transcurrían entre misas, bordados y silencios, rodeada de un lujo que no le pertenecía. Cada gesto suyo era observado y juzgado. Una palabra más alta de lo debido, un gesto de desobediencia, podían convertirse en escándalo. La hacienda del marqués de Puebla era el reflejo perfecto de ese mundo. Un palacio con patios amplios, fuentes de mármol, criados que obedecían sin mirar a los ojos, banquetes donde corría el vino importado de Castilla. Pero tras las puertas cerradas, reinaban el desprecio, el autoritarismo y la soledad. Allí, entre paredes que brillaban hacia afuera pero oprimían hacia adentro, la vida de Micaela se fue convirtiendo en una jaula. La Puebla de 1728 era, pues, una ciudad de contrastes: cúpulas doradas y sótanos oscuros, procesiones solemnes y rumores pecaminosos, riqueza y miseria, devoción y crueldad. Y en medio de todo, una mujer atrapada entre los mandatos de la Iglesia, la soberbia de la nobleza y el silencio de su propia alma. No es extraño que, en ese ambiente sofocante, las pasiones más ocultas encontraran salida en actos de violencia. Lo que sucedería en la madrugada de mayo no fue un rayo en cielo sereno, sino el estallido inevitable de una tensión social y personal que llevaba años acumulándose. El matrimonio de Micaela con el marqués de Puebla, que a ojos de la ciudad parecía un destino envidiable, pronto reveló su verdadero rostro. Don Alonso era un hombre arrogante, acostumbrado a mandar no solo en sus haciendas, sino también en las almas de quienes lo rodeaban. Sus palabras eran órdenes, su mirada un juicio, y sus manos nunca dudaban en ejercer la fuerza cuando alguien osaba desafiarlo. Micaela aprendió desde el primer año de casada que no debía esperar ternura. El marqués la trataba como se trataba a un objeto valioso, exhibida en fiestas, cuidada en apariencia, pero jamás amada. Su función era darle herederos, mantener la reputación intacta y obedecer. Las humillaciones no siempre eran públicas, pero sí constantes. Un gesto de desprecio frente a invitados, un comentario hiriente sobre su frialdad, el rumor extendido de que mantenía amantes en secreto, como si sus conquistas masculinas fueran trofeos que él podía mostrar sin pudor. Los hijos,
que en un principio parecían ser el único refugio de Micaela, también comenzaron a alejarse. Bajo la tutela severa del padre y de los maestros contratados, fueron criados para convertirse en prolongación del linaje masculino, no en seres unidos a la ternura materna. Cada vez más, miraban a su madre con distancia, incluso con desconfianza, como si en ella hubiera algo de extraño o de impropio. La mujer que les dio la vida se iba convirtiendo en una sombra dentro de su propio hogar. El aislamiento de Micaela se acentuó con el paso de los años. En las reuniones de damas, era observada con curiosidad malsana, demasiado silenciosa, demasiado reservada, demasiado enigmática. Algunos murmuraban que sufría ataques de melancolía, otros que estaba poseída por celos enfermizos. Las criadas comentaban que solía caminar de noche por los pasillos con un candil en la mano y que a veces se detenía frente a los dormitorios de sus hijos mirando la puerta cerrada con un rostro impenetrable. Todo esto no hacía más que alimentar los rumores de locura, pero nadie sabía lo que Micaela realmente sentía. Un resentimiento profundo, un dolor que se volvía cada día más afilado y una calma peligrosa que empezaba a rondar su mente. No gritaba, no protestaba, no se rebelaba de manera abierta, pero en su interior la rabia crecía como una corriente subterránea, silenciosa e imparable. Hubo un episodio, contado en voz baja por una doncella, que reveló el cambio en su carácter. Una tarde, al encontrarse con el marqués en la galería, él la empujó contra la pared tras recriminarle un gasto menor. Micaela no lloró, no suplicó. Simplemente lo miró con una serenidad helada, sin apartar los ojos. El marqués, sorprendido por esa calma insolente, retrocedió unos pasos. Esa mirada de hielo sería recordada después como el anuncio de la tragedia. En la capilla privada de la hacienda, Micaela pasaba cada vez más tiempo. Rezaba en silencio, pero sus oraciones no parecían de consuelo, sino de preparación. Algunos sirvientes la vieron apretando con fuerza un crucifijo hasta hacerse sangrar las manos. Otros juraban que murmuraba frases incomprensibles, mezcla de plegarias y amenazas. La distancia entre ella y el resto del mundo se hizo abismo. El marqués se ocupaba de sus negocios, sus hijos de sus estudios, y Micaela quedaba sola con sus pensamientos. En esa soledad empezó a forjarse una idea peligrosa. Si su vida estaba marcada por el sufrimiento y el silencio, ¿por qué no convertir ese sufrimiento en un acto que todos recordarían? ¿Por qué no devolver al mundo el dolor que durante años había soportado en silencio? Así, bajo la fachada de esposa ejemplar y madre obediente, Micaela se transformaba poco a poco en otra cosa, en una mujer que contemplaba la sangre no como desgracia, sino como liberación. El filo de una navaja, hasta entonces un utensilio doméstico, comenzó a adquirir en su mente el peso simbólico de un arma capaz de romper la prisión en la que vivía. El clima en la hacienda se volvió cada vez más extraño. Los criados percibían algo en el aire, una tensión que no podían nombrar. Decían que las noches eran más largas, que las velas se apagaban sin razón, que los pasos de Micaela resonaban como presagio. El silencio de la señora de la casa ya no era el de la obediencia, sino el de alguien que espera el momento preciso para actuar. Ese momento llegaría pronto. La transformación de Micaela no ocurrió de un día para otro, sino como un proceso lento, casi imperceptible para quienes la rodeaban. Al principio, fue apenas un cambio en su mirada, más fija, más intensa, como si sus ojos se hubieran convertido en dos espejos que no reflejaban el presente, sino un abismo interior. Después vinieron los gestos, manos que temblaban ligeramente cuando se quedaba sola, labios que se movían en oraciones silenciosas que nadie podía comprender. En los corredores de la hacienda,
Algunos criados empezaron a murmurar que la señora había perdido la cordura. Decían que la escuchaban hablar sola, que en las madrugadas se encerraba en la cocina y permanecía allí horas enteras, con una vela encendida y la navaja de plata en las manos. Esa navaja, antes un simple utensilio para cortar pan o carne, comenzó a convertirse en un símbolo para ella. La pulía con un paño blanco hasta que brillaba como un espejo, la sostenía en su regazo como quien sostiene un rosario. El cambio en su relación con los hijos también se hizo evidente. Ya no los abrazaba como antes, ya no los protegía con ternura. En su lugar, los observaba con una calma inquietante, como si quisiera grabar en su memoria cada rasgo de sus rostros antes de tomar una decisión irrevocable. En más de una ocasión, una criada confesó haber visto a la marquesa pasar los dedos por el cuello de los niños mientras dormían, en un gesto que parecía mezcla de caricia y amenaza. Para Micaela, la sangre comenzó a adquirir un sentido distinto. No era solo el líquido vital, sino un símbolo de purificación. En sus rezos nocturnos, pedía a Dios que limpiara la corrupción de su casa, que la librara del yugo del marqués. Poco a poco, esa súplica se transformó en una convicción. Ella misma debía ser el instrumento de esa limpieza. Los días de Cuaresma intensificaron su obsesión. Mientras los sacerdotes predicaban sobre el sacrificio y la redención, Micaela interpretaba aquellas palabras a su manera. ¿No era acaso el sacrificio la forma más pura de ofrenda? ¿No era la sangre derramada un camino hacia la justicia divina? Su mente, atrapada entre la fe y la desesperación, convirtió el crimen en un acto sagrado. Su silencio, antes signo de obediencia, pasó a ser el escudo de su plan. Nadie sospechaba que detrás de esa calma se estaba gestando una tormenta. El marqués continuaba con sus humillaciones, convencido de que su esposa era una sombra inofensiva. Sus hijos seguían bajo su influencia, alejándose más de la madre que, en secreto, ya no los veía como prolongación de su vida, sino como piezas de un sacrificio inevitable. En las noches más oscuras, cuando la hacienda quedaba en penumbras y solo se escuchaba el murmullo del viento, Micaela se sentaba frente a un crucifijo, la navaja en una mano y un rosario en la otra. La luz de la vela iluminaba su rostro sereno, y en su silencio se mezclaban dos realidades: la de la esposa fiel que todos conocían, y la de la mujer que había decidido convertirse en verdugo. Fue en ese estado de calma peligrosa donde terminó de consumarse su transformación. Ya no era la esposa humillada, ni la madre silenciosa. Ahora era la mujer que veía en el filo de una navaja no solo la promesa de venganza, sino la llave de su propia liberación. El monstruo y la víctima se unieron en un mismo cuerpo, y Puebla, sin saberlo, estaba a punto de presenciar el desenlace de esa metamorfosis. La noche elegida no fue casual. Micaela esperó el día en que el marqués regresara exhausto de un banquete en la ciudad. Sabía que volvería ebrio, que sus sentidos estarían embotados por el vino y que sus pasos torpes resonarían en los pasillos de la hacienda. Esa era la ocasión perfecta. Un hombre debilitado, confiado, encerrado en la rutina de su poder. Horas antes, en su habitación, Micaela encendió un pequeño altar. Colocó un crucifijo, unas velas y un rosario. Junto a ellos, limpió con cuidado la navaja de plata. Pasó el paño una y otra vez por el filo, hasta verlo brillar con una luz fría, casi sagrada. Se arrodilló, rezó con los labios apretados, pero lo que murmuraba no era una súplica, sino una promesa. Esa noche, el silencio terminaría. La casa se fue apagando lentamente. Los criados dormían, los niños descansaban en sus camas, y la hacienda quedaba envuelta en la oscuridad. Solo el murmullo de los insectos nocturnos y el lejano aullido de un perro rompían el silencio. Micaela se levantó despacio, ajustó su vestido oscuro
y tomó la navaja. Caminó por los corredores descalza, para no despertar a nadie, con el candil en una mano y el arma en la otra. Sus pasos eran tan suaves que parecía flotar sobre el suelo. Cada sombra proyectada por la vela se alargaba en las paredes, transformando su figura en algo espectral. Entró primero en el despacho, donde el marqués solía dormirse en su sillón tras las noches de excesos. Allí lo encontró, con la cabeza apoyada hacia atrás, medio inconsciente, la boca entreabierta, roncando pesadamente. Se acercó sin titubeos. Durante años, había temido su figura. Ahora, él parecía indefenso, casi ridículo. Se inclinó, colocó una mano en el hombro del hombre y, en un solo movimiento firme, le cortó la garganta. La sangre brotó a borbotones, tiñendo la camisa blanca y manchando el suelo. El marqués apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con sorpresa. Un gemido breve, un estertor y luego el silencio. Micaela se quedó allí unos segundos, observando el charco oscuro expandirse bajo la silla. Luego levantó la vista hacia el crucifijo que colgaba en la pared del despacho y murmuró: «Que tu justicia se cumpla». No se detuvo. Salió del despacho y caminó hacia los dormitorios de los niños. Abrió primero la puerta del mayor, que dormía profundamente. El adolescente apenas se movió cuando ella se acercó. Se inclinó, acarició brevemente su cabello, y acto seguido deslizó la navaja sobre su cuello. La sangre tiñó la almohada, y el cuerpo quedó inmóvil. El segundo hijo, más pequeño, se despertó con el sonido del crujido de la puerta. Abrió los ojos y alcanzó a ver la sombra de su madre acercándose. Quiso hablar, pero ella puso un dedo sobre sus labios, en un gesto de calma maternal. Y mientras él aún confiaba en esa caricia, la hoja cortó su garganta con la misma precisión que antes. La tercera habitación, la de la hija, fue la más silenciosa. La niña dormía boca arriba, con las manos recogidas sobre el pecho. Micaela se detuvo un instante, como si dudara, pero luego inclinó la navaja y trazó el último corte. La pequeña expiró sin siquiera despertar. Uno por uno, los cuerpos quedaron alineados en un mismo destino, inmóviles, bañados en sangre, con las sábanas transformadas en lienzos macabros. Cuando todo terminó, Micaela salió al pasillo, la navaja aún goteando. Caminó hacia el centro de la hacienda, donde la luz de las velas aún ardía. No temblaba, no lloraba, no gritaba. Su rostro era el de alguien que había cumplido con un rito largamente preparado. Los criados, al escuchar los ruidos, comenzaron a despertarse. Algunos salieron a mirar y se encontraron con la escena: su señora, de pie, la ropa manchada, el arma en la mano. El silencio se rompió con un alarido colectivo, con pasos apresurados, con oraciones desesperadas. Pero Micaela no huyó. Se quedó quieta, como estatua de mármol, y murmuró: «La sangre los purifica, la sangre los libera». El grito de una criada rompió lo poco que quedaba de silencio en la hacienda. Fue un chillido agudo, inhumano, que despertó a los pocos que aún dormían. En cuestión de segundos, el corredor principal se llenó de pasos desordenados, de puertas que se abrían con violencia, de voces que preguntaban sin obtener respuesta. Uno de los mozos fue el primero en llegar al despacho, y alzó un alarido al ver al marqués desplomado sobre su sillón, la cabeza ladeada y el cuello convertido en una herida abierta. El suelo estaba empapado, las paredes manchadas con salpicaduras, y el olor metálico de la sangre impregnaba el aire como un veneno. Las doncellas corrieron a los cuartos de los niños, y lo que hallaron allí fue aún peor: 3 camas manchadas, 3 pequeños cuerpos tendidos, 3 gargantas abiertas con la misma precisión quirúrgica. El silencio de la inocencia había sido reemplazado por el murmullo de la muerte. Los gritos resonaron por toda la hacienda.
Los niños. Los niños están muertos. El marqués ha sido degollado. Los criados corrían de un lado a otro. Algunos rezaban, otros vomitaban en los rincones, incapaces de soportar la visión. Una de las cocineras cayó de rodillas en el pasillo, golpeando el suelo con las manos mientras repetía entre sollozos: «Dios mío, apiádate de nosotros». Y en medio de aquella escena de histeria apareció Micaela. Avanzaba lentamente por el corredor principal, la navaja todavía en la mano, el filo chorreando gotas que caían como un reloj macabro sobre las piedras. Su vestido estaba cubierto de manchas oscuras, sus brazos empapados hasta los codos, y sin embargo, su rostro mostraba una serenidad inquietante, casi solemne. Los criados retrocedieron al verla. Algunos intentaron acercarse, pero sus piernas temblaban demasiado. Nadie se atrevió a tocarla. Micaela se detuvo en el centro del zaguán, bajo la lámpara de hierro que iluminaba tenuemente el lugar. Levantó la vista y con voz calma dijo: «No teman, todo ha terminado». Esa frase, lejos de apaciguar, encendió el pánico. Los sirvientes comenzaron a correr hacia el patio, gritando que la señora estaba poseída, que era obra del demonio, que la sangre había reclamado a la casa entera. Algunos afirmaron, después que en ese momento Micaela sonrió, una sonrisa apenas perceptible, más cercana a la paz que a la locura. Otros aseguraron que comenzó a rezar en voz baja, murmurando letanías como si estuviera en plena misa. Nadie pudo ponerse de acuerdo, salvo en un detalle: sus ojos. Todos coincidieron en que su mirada no era la de una mujer aterrada ni arrepentida, sino la de alguien que había alcanzado una meta largamente esperada. El caos se extendió. Caballos relinchando en los establos, criados huyendo hacia los campos vecinos, campanas de mano agitadas por un capataz que corría hacia el pueblo. La noticia del crimen voló como pólvora. La marquesa ha degollado al marqués y a sus hijos. En menos de una hora, los alrededores de la hacienda se llenaron de murmullos, de vecinos que se santiguaban al escuchar el relato, de rumores que se confundían con plegarias. Mientras tanto, Micaela seguía allí, inmóvil, en el centro de la casa, con el arma en la mano. Algunos criados la vieron levantar los brazos, aún manchados de sangre, como si ofreciera un sacrificio invisible a un dios lejano. Otros dijeron que cayó de rodillas, exhausta, con los labios murmurando: «Ya están libres, ya están libres». La hacienda, que durante años había sido símbolo de poder y de riqueza, se había transformado en un altar de muerte. Y en el centro de ese altar, Micaela brillaba como una figura espectral, no esposa, no madre, no señora, sino verdugo. Aquella madrugada, Puebla entera quedó marcada. La historia de una mujer que, con una sola navaja, había reducido a polvo el linaje de un marqués, se convirtió en el relato más aterrador que jamás hubiera corrido por los corredores de la nobleza. Cuando las autoridades llegaron a la hacienda al amanecer, encontraron un escenario que parecía sacado de una pesadilla. El marqués desplomado en su despacho, los niños en sus camas, con las gargantas abiertas, y los pasillos aún manchados de sangre fresca. Los criados, reunidos en el patio, lloraban, rezaban o repetían entre sollozos lo que habían visto. La marquesa caminando serena con la navaja en la mano, como si nada de lo ocurrido hubiera sido un crimen, sino un acto inevitable. Y sin embargo, lo más perturbador fue lo que no encontraron: Micaela. La mujer había desaparecido. Nadie supo decir cómo ni cuándo. Algunos juraron que la vieron salir por el portón principal, cubierta con un manto negro, caminando despacio hacia la niebla de la madrugada. Otros afirmaron que jamás abandonó la casa y que simplemente se desvaneció, como si la tierra la hubiera tragado. Hubo incluso quienes creyeron que los propios demonios la habían reclamado tras cumplir su obra. Las búsquedas oficiales se prolongaron semanas,
Registraron conventos, cárceles, casas de campo. Nada. La figura de Micaela se convirtió en un fantasma que recorría Puebla. En los sermones, los sacerdotes la presentaban como ejemplo de lo que podía ocurrir cuando una mujer se alejaba de Dios. En los corrillos del mercado, las mujeres murmuraban que era víctima de un matrimonio sin amor y de años de humillación. En los círculos de la nobleza, se hablaba de maldición, de sangre, que caía como castigo sobre la casa del marqués. El tiempo no borró la memoria. Al contrario, la amplificó. Cada año, en la fecha de la tragedia, se decía que podían escucharse los gritos de los criados en la vieja hacienda abandonada y que la figura de una mujer caminando con un candil y una navaja aún recorría los corredores. Algunos campesinos juraban haberla visto rezando de rodillas en las afueras, con los brazos manchados, como buscando redención eterna. La historia de Micaela de Puebla se convirtió en una leyenda de advertencia. Para algunos, fue el retrato del mal puro, una madre que degolló a sus propios hijos, un monstruo sin corazón. Para otros, fue la víctima de un sistema brutal, de una sociedad que la encarceló en un papel de silencio y obediencia hasta quebrar su mente. Una mujer que, al no encontrar salida, transformó su dolor en violencia sagrada. El dilema permanece hasta hoy. ¿Fue Micaela un demonio disfrazado de esposa? ¿O fue el espejo de un mundo que nunca quiso escucharla? Lo cierto es que su nombre quedó grabado en la memoria de Puebla como un susurro de horror. Y cada vez que alguien enciende una vela en las iglesias antiguas de la ciudad, aún queda la pregunta suspendida en el aire: ¿quién fue realmente Micaela de Puebla, verdugo, mártir, o ambas cosas a la vez?